Llévate esto, mijo. Vos puedes ser muy sobrino de Quintanilla y todo lo que quieras, pero a mi mujer la respetas. Haz algo, Miguel, por favor, no nos puede hablar así. A ver, quietos los dos, quietos. No se trata de discutir lealtades, sino de actuar. Y hacemos mucho mejor actuando juntos que separados. ¿Ok? Eric, Sara es mi hijada. Es mi aliada desde hace mucho tiempo, desde que eras morrito. Y Sara, Eric es mi sobrino. Él tiene que estar en mi organización. Yo se lo prometí a sus padres y a él también. Yo no tengo problemas, mientras él no los invente. Yo nunca he recibido órdenes de una vieja que no sea mi jefa. Y eso no va a cambiar ahora que está muerta, tío. Oigan, no le echo la culpa. Es obvio que tiene el corazón destruido por lo de su mamá. Pero les ruego que confíen en mí. Sé que todos estamos muy afectados por lo que está pasando. Pero colocando esas 4 toneladas, tendremos suficiente dinero para levantar el cártel. Cuenta con nosotros, señora, como siempre. Sara, yo necesito hablar con vos. A solas. Sí, claro, vamos. Mira, Miriam, si quieres hablar de Joaquín, está de más decirte que cuentas conmigo. Toda la ayuda, por favor, lo que necesites para el tratamiento, medicinas, lo que sea. Gracias, bizcocha, pero no es eso. Siéntate. Digo, pues, claro que sí voy a necesitar que me ayudes porque vos sabes cómo es la vaina con los hospitales y enfermarse de pobres y es que es muy berraco. Y que te peguen un tiro en la cabeza mucho peor. Bueno, Joaquín es joven y fuerte. Él va a superar todo esto. Pero es que yo no quería hablarte de Joaquín. Yo quería hablarte de Pepito. Bueno, de José Ángel. ¿Qué pasa con él? Pues, bizcocha, que él ya es un hombre hecho y derecho. Tan derecho que Nestico se va a graduar de abogado y empezó a trabajar con el procurador. ¿Qué? Así como es. Como te podrás imaginar, él no quiere tener nada que ver con drogas, ni con mi pasado, ni con nada de esas cosas. No, pues sí, lo entiendo perfectamente. También entiendo el peligro de que tu propio hijo esté relacionado con el procurador. No, no te preocupes, que vos sabes que yo soy una tumba. Pero mi pelado es muy pilo, hermana. Y si yo vuelvo al negocio, él se la va a oler. Sari, vení para acá. Yo a vos te debo mucho, pero no puedo. Yo no puedo acompañarte más. Yo hace mucho me retiré ya de esto y yo no puedo volver. No puedo porque no estoy dispuesta a perder a mi hijo 2 veces. Y espero que me entendas. Es urgente y por eso les pedí que vinieran. Señor procurador, aquí están los documentos que me dijo que le trajera. Gracias, muchacho. Quédate por ahí y aprende algo. Como les decía, ustedes como jefes de las procuradurías regionales tienen la obligación, la responsabilidad de unirse a esta oficina estatal en la lucha contra el narcotráfico. Una lucha que yo he emprendido desde mi nombramiento. La semana pasada se perpetró uno de los ataques múltiples más cruentos de los últimos años. Todos relacionados con cárteles de la droga. Creemos que los autores fueron gente del cártel de Tijuana. Hombres comandados por el famoso Teca Martínez. Esta agencia de modelos también fue atacada y baleada. Al mismo tiempo que disparaban sobre una van blindada, donde un agente de la DEA fue abatido. Se sabe que Sara Aguilar, recién liberada de prisión, iba en ese vehículo. Y por último tenemos esta peluquería. Como verán, es evidente que los ataques tienen que ver con gente relacionada con la señora Acero. Así que quiero que abran expedientes y quiero que los vigilen a todos. Porque seguramente van a contraatacar. Si tienen alguna duda, en los folders hay información complementaria. ¡Abajo, al piso, al piso! José Ángel, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Pasó algo con el procurador o...?
Ahora sí que yo sé los sacrificios que tenemos que hacer por nuestros hijos. Ni hablar, ¿ok? Olvídate del negocio y de este mundo, del cártel y de todo. Reconstruye tu vida. Yo igual te voy a proteger como pueda. Ay, Sari, vos sabés que yo, pues ahora necesito la plata. Ahora que Joaco está así, pero yo... Tranquila. Te dije que por el dinero no te angusties, ¿sí? Yo me encargo de Joaquín. De alguna manera, pues, me siento responsable con lo que le pasó. No digas eso. Que aquí todas tenemos rabo de paja. Por más de que yo he tratado de cambiar mi vida, pues el pasado no se borra ni con cloro, hermana. Sabes, yo también quisiera salirme de este mundo. Está lleno de muerte, de destrozos. Es una vida de insomnio, Miriam, de carreras, sobresaltos. Pero es como si no tuviera otra opción. Salí de la cárcel para encontrarme con un mundo peor, una prisión más grande. La sed de venganza del Teca. Escucha, yo te conozco tanto que estoy segura que vos vas a ser mucho más grande que él. Vos vas a ganar esta guerra. Señora, ¿todo bien? No, Ara. Todo mal. No sé ni por dónde empezar a recoger los vidrios rotos de este madrazo. Te juro que no sé. No puedes dejar que tu sobrino le hable así a mi hermana Sara, ¿eh? Ella no tiene la culpa de lo que nos pasó. El Teca es un matón, desalmado, está loco, ¿lo sabes? El gallo tiene que controlar sus espuelas. A ver, Pepina, el chamaco perdió a su mamá. No entiendo por qué lo defiendes tanto. Además, no es ningún chamaco, ¿eh? Es un hombre hecho y derecho. Mujeriego, borracho, con malas mañas. Ay, no me veas así. Eso me lo contó su propia madre. Además, no entiendo. Desde que estamos juntos, tú nunca te ha importado tu sobrino. No entiendo por qué ahora de pronto... Cálmate ya. Cálmate, por favor, Pepina. Te voy a explicar. Primero, el Eric perdió a su madre defendiendo mi rancho. Luego, me salvó la vida cuando me rescató de con la colombiana. Y nada más con eso. Pero además, necesitamos sus contactos. Necesitamos su valor, su valentía, sus tamaños. Mira, en buena onda, Eric se va a quedar y más vale que te acostumbres. ¿Qué pasó, tío? No peleen, hombre. Mucho menos por mí. Mi techo nunca me ha hecho falta. No, discúlpanos. Pero eso sí, yo no amanezco donde no me quieren. Mira, aquí estamos todo el mundo nerviosos, mijo, ¿eh? En realidad, Josefina no quiso decir lo que dijo, ¿verdad, mija? Yo... ¿Tú qué, tía? Háblame el chile nomás, pues. ¿Quieres que me quede? Que me largue mucho la chingada. Te puedes quedar, si quieres. ¿Sabes? Bienvenido, mijo, ¿eh? Gracias, tío. Gracias. Deja de culparte por todo, Sara. Aquí todo el mundo es grande y tiene las agallas puestas. Desde el principio este negocio ha sido muy claro. Quien quiere irse, se va. Tú no has obligado a nadie. Oye, Ara, ¿no te has puesto a pensar que si no fuera por mí, Plutarco estaría vivo? Y si no fuera por ti, yo estaría muerta. Tú me sacaste de las drogas, señora. ¿Quién más? Nunca me cuestionaste lo que hacía. Me trataste como la hermana que nunca tuve, cuando mi propia madre me insultaba. Desde el principio fuiste conmigo a todo dar. De nada sirve que estés cargando con una cruz más grande que la que estás cargando. Nos tenemos que vengar de todo lo que el desgraciado del Teca nos ha hecho. Y sabes que cuentas conmigo. Yo siempre voy a ser tu aliada. Por Chava, por Plutarco, por todos los muertos de esta guerra absurda. Gracias, hermana. Gracias por todo. ¿Te sientes bien? Sí, disculpa que salí corriendo. Fue un dolor de cabeza, ya se me va a quitar. ¿Quieres una pastilla o algo? No, gracias. Oye, si ya te sientes mejor, quería ver si esta noche querías venir conmigo al cine. Estrenan una película y vienen unos amigos de la universidad. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo creo que hay alguien que te puede ayudar. ¿Conoces a Mario Casas? ¿El empresario de los laboratorios farmacéuticos? Ajá, ese mismo. ¿Te debe algún favor?
No, para nada. Yo sé quién es, pero nunca lo he visto en persona ni he tenido tratos con él. Pues cada vez entiendo menos entonces. Sara, Mario Casas fue quien me dio la foto del Teca con el presidente. La que usé para chantajear al mero Heriberto Roca. Gracias a ese hombre, tú estás libre. Toda esta merca se va mañana mismo para Europa. Tengo a los franceses, a los irlandeses, los ingleses y los chingados españoles oliendo tu merca, potranquita. Ay, te acabó si la supiste hacer, ¿no? Convertiste tu cártel en toda una empresa transnacional. ¿Sabes cuánto gasto al mes en ligas para hacer las pacas de los billetes? $5,000. Es tanta lana que ni los hijos de mis hijos se la van a acabar. Y ya no la cuento, sino que la peso, la meto en la chingada báscula y se chinga. El hombre más buscado y más rico del mundo, sí. Exactamente, potranquita. Eso mismo es lo que Sarita tiene que entender. O está conmigo, o está con la muerte. Y su gente va a seguir llenando los panteones si ella no toma una decisión. ¿Vos lo que querías era verla humillada y arrodillada ante vos? ¿O qué? ¿O estás esperando algo más? ¿Ah? No jodas. ¿Vos sos capaz de perdonar a semejante traicionera? ¿Sí? Sí, ¿cierto que sí? Claro, por eso es que no la has matado. ¿Vos seguís enamorado de esa hembra, sí o qué? Nomás sabe lo que pesa la mochila, el que la va cargando, potranquita. No te me pongas celosa, que pa' todas hay. Es que no entiendo por qué Mario Casas te ayudó a sacarme de la cárcel. ¿Qué interés puede tener en mí? Yo me huelo a que debe tener sus broncas personales o con el Teca o con el presidente. Digo, por la foto que me dio. Él los juntó en su propia casa para sacarles esa foto, imagínate. Pero me hizo jurar que no le diría esto a nadie. Así es que tú, chitón. No, tranquila, yo sé manejar la lealtad y el silencio, lo sabes. Oye, llévame con él para ver qué quiere, ¿no? Necesitamos todos los aliados posibles. Sí, claro que sí, señora. Tus enemigos tienen mucho poder. No solamente el Teca, sino tu hermana Berta, que ahora es la secretaria privada del presidente. Pero entre más grandes los enemigos, más inteligentes hay que ser. Voy a checar a Salvador. Ya son las pastillas y su insulina. Mi pobre niño, caray. Es otra víctima de Celia, en medio del fuego cruzado entre el Teca y nosotros. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos acá? ¿Mi marido está bien? Consejo de médico, señora Godoy. Ay, Virgen Santa. Cada que los veo acá, siento que me va a salir el corazón y se me viene el Jesús a la boca. Yo creo que en los hospitales la gente llora más que en las funerarias, ¿sí o qué? Así es. Joaquín sigue sin tener ninguna reacción. Los estímulos son nulos. No me repita eso de que hay pocas posibilidades de que se recupere y que se despierte. Ni tampoco se le ocurra decirme que si lo hace mi marido me va a quedar a medio servir. Mi Juaco, no te preocupes. Que si quedas así como los médicos dicen, tullido y sin poder caminar, pues no importa. Porque me vas a poder ver los ojos y te los voy a poder ver a vos. Se dice fácil, señora Godoy. La pérdida de las capacidades psicomotrices es un gran golpe para las personas que rodean al paciente. Pero eso es quedar muerto en vida. A lo mejor es lo que quiere, pues es morirse y no quiere vivir así. Pero yo no. Porque Joaquín me tiene a mí y tiene a mi hijo. Y nosotros vamos a hacer que él se levante de esa cama rápido. Siguen hablando del atentado de los narcos. Qué bueno, ¿no? Todo el día hablando de lo mismo. Es su trabajo. Es nuestro trabajo. El día que los narcos y sus guerras terminen, este país va a salir de subdesarrollo. Sí, ya lo sé, pero es que cansa todo el día estar escuchando lo mismo, ¿no?
¿Y si nos vamos? Estoy trabajando. Pero yo ya le dije al procurador Juárez que me vas a acompañar a una diligencia. Y aceptó. Así que, ¿vamos? ¿Y cuáles son las preferencias que tiene el procurador contigo? No, nada más le caigo bien. Pues Ángel, ¿vamos o qué? Pues Ángel, ya. ¿Vamos o tienes algo mejor que hacer? Vamos. Qué bueno que decidiste regresar a la chamba. La verdad es que ya nos hacías mucha falta a todas. ¿Verdad, chicas? Pues cambié de opinión. El show debe continuar. Además, yo no como aire y tengo que chambear para vivir. Plutarco hace días que me hubiera arrastrado de la cama para sacarme de ahí. Yo también lo siento mucho, Araceli. Escribí unas canciones cuando no estabas igual y te laten, las podemos ensayar. ¿Quieres que...? Ara, te llegó esto. Cuenta conmigo siempre, Mario Casas. ¿Qué onda? Hola. Te encanta. ¿Y estos estudian contigo o qué? Ellos tres sí. A esta ni la conozco. Pero está muy buena la música, ¿no? ¡Mir! Pero qué chido que viniste. Gracias por invitar. Órale. Está súper vintage la ropa de tu amigo. ¿Te la compras en el tianguis o qué show, man? Ah, no es cierto, no es cierto. Oye, te estaba esperando para que fumemos juntos. Mira, yo te prendo. Chava, mijo, ¿puedo pasar? Salvador, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Por qué no me respondes? ¿Estás bien? Salvador. ¡Dile al Teca que deje de buscarme o me lo voy a quebrar! Me estás lastimando, Salvador. A mí no me van a chingar como a mi papá. Primero los mato a todos, ¿entendiste? Soy yo, tu madre. La señora de acero.